Las cifras de desnutrición en mayores de 65 años aumentan hasta un 60% cuando viven en residencias. Lo está denunciando una plataforma nacional que promueve la mejora en la atención de los mayores. Hoy se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y del Maltrato en la Vejez. Comer allí había que tener ganas de envenenarse. La comida no era comida, era pues como barros, cosas extrañas, muy extrañas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Empiezan a sonar ya nombres y apellidos como miembros del nuevo gobierno de Canarias. Los socios de gobierno se han emplazado a después del sábado, cuando se constituyen los ayuntamientos, porque estamos en esta otra pantalla, en pactos municipales, y Alberto Fabricio Lanzarote, a 3 días que quedan para este sábado, vemos que se siguen cerrando pactos, pero no solo eso, también apoyos que son apoyos en los salones de pleno para facilitar la gobernabilidad. En Las Palmas de Gran Canaria está a punto de reeditarse el pacto entre PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos. En San Juan de la Rambla gobernarán Coalición Canaria, Asamblea Unificada del Pueblo, Sí Se Puede y Partido Popular en el municipio del norte de Tenerife. Y aquí en Lanzarote, Vox mostraba ayer su apoyo al pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular en el Ayuntamiento de Teguise. Hemos dicho que no pactaremos con Vox. A partir de ahí, lo que Vox quiera hacer con su voto, haga lo que tenga que hacer, nosotros no vamos a poder influir. Lo que se decía en campaña electoral, ahora se dice justamente todo lo contrario. La coherencia no existe y por tanto es llegar al poder de cualquier manera. La Marina Mercante Española reconoce el riesgo medioambiental que entrañan los trasvases de petróleo ruso que se están realizando en aguas cercanas a Canarias. Desde Maya se han contabilizado al menos 5 de estas operaciones que los expertos consideran son complejas y peligrosas. Un biólogo de Tenerife asegura haber sido testigo de una colisión entre un ferry y un cachalote durante el trayecto que une a Gaete y la capital tinerfeña. Denuncia que el animal quedó malherido y que podría aparecer varado, ahí lo tienen, en los próximos días. La naviera asegura que se trata de un caso excepcional y que no han encontrado signos de impacto en la embarcación. Lo primero que pensé fue, al recibir este tipo de golpes, fue que podría ser a lo mejor alguna colisión con algún cetáceo, y al mirar la estela del barco, la estela de espuma que deja, pues empezó a formar una pequeña mancha marrón en la zona, y apunté con la cámara, disparé y se vio la cabeza del animal saliendo. La Palma vive 2 realidades tras la erupción, la del nuevo patrimonio geológico creado por el volcán y que la reconstrucción pone en peligro con destrozos en tubos volcánicos y domos de reciente formación. Y luego la movilización de los afectados para promover una ley de volcanes aquí en Canarias que garantice también sus derechos. No podemos estar sin una ley porque no tenemos dónde acogernos. Y eso es lo fundamental, los derechos de los afectados recogidos y blindados por una ley de volcanes de Canarias. Víspera de la infraoctava del Corpus Christi en la Villa de la Orotava. El deshoje de flores es una de las acciones clave para que mañana se puedan elaborar esas tradicionales alfombras que van a engalanar las calles del municipio. Es el último día y aquí estaremos hasta que no quede un pétalo por deshojar. Para nosotros esto es uno de los actos principales porque sin esto no se podría hacer las alfombras de la Orotava. Bueno, pues la lluvia, sepan que no va a estropear, parece ser mañana ese Corpus. Hoy ha vuelto el viento alisio y parece que viene Edgar Cedrés. Buenas tardes, para quedarse. Buenas tardes. No esperamos precipitaciones destacables lo que resta de semana, pero sí nos va a seguir acompañando el viento alisio. Mañana retendrá nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas, poco importante, especialmente a primeras y últimas horas. En el resto, tiempo soleado y con temperaturas muy agradables, máximas que en muchos casos en la costa superarán los 25 o 26 grados a primera hora de la tarde. Lo vemos como siempre todo, con más detalle luego en el espacio del tiempo. Siguen cocinándose el gobierno de Canarias, ya con nombres y apellidos de las personas que pueden integrar este nuevo Consejo de Gobierno. Coalición Canaria confirma algunos nombres como Pablo Rodríguez por Gran Canaria, Nieves Lady Barreto, sobre todo después del excelente resultado que tuvo la formación en La Palma, o Narváez Quintero por la cuota herreña en el gobierno. Los gomeros de Casimiro Curbelo no tendrían consejería directamente, pero sí gobierno y mando en áreas importantes como pesca, infraestructuras educativas, también viarias, o la titularidad de algunas empresas públicas como Ecansa, hoteles, escuela, también Gesplan y Visocan, vivienda pública en Canarias.
Bueno, faltaría también por conocer los nombres que propone para ese gobierno el Partido Popular, pero ambos socios, Coalición Canaria y Partido Popular, se emplazan a otro escenario a partir del lunes. Primero quieren esperar a que se constituyan los ayuntamientos ya este sábado. Y estamos en esa otra pantalla política, que es esta, la de las elecciones municipales, o su resultado. Aquí tienen a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. Se acaba de reeditar, lo van a hacer público esta tarde, ese pacto en la capital Gran Canaria. Alberto Fabricio Lanzarote, y siguen cerrándose, Alberto, a falta de 3 días para el sábado, otros pactos de gobierno. Y no solamente pactos de gobierno, también negociaciones para facilitar desde el salón de plenos pues la gobernabilidad en algunos ayuntamientos. Así es, seguimos conociendo diferentes ayuntamientos que van cerrando, están ahora de sellar sus pactos de gobierno, como tú decías. Uno de ellos es el de Las Palmas de Gran Canaria, donde se prevé que entre esta tarde o mañana PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos rediten el tripartito que lleva gobernando en la capital Gran Canaria los últimos 8 años y que nombrará alcaldesa a la exministra de Sanidad, Carolina Darias. Cambiamos de isla porque en el ayuntamiento de San Juan de la Rambla, en Tenerife, gobernará Coalición Canaria, Asamblea Unificada del Pueblo Sí Se Puede y Partido Popular. Han firmado un acuerdo, dicen, para dar estabilidad, transparencia y bienestar al municipio, y Juan Ramos, de Coalición Canaria, será el alcalde de San Juan de la Rambla. Aquí en Lanzarote, Vox mostraba ayer su apoyo al pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular. Con su voto sería alcaldesa la nacionalista Olivia Duque. Hay que recordar que el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, dijo en precampaña electoral que su partido jamás pactaría ni gobernaría con Vox. Hemos dicho que no pactaremos con Vox. A partir de ahí, lo que Vox quiera hacer con su voto, haga lo que tenga que hacer. Nosotros no vamos a poder influir. Lo que hagan otras fuerzas políticas tampoco lo vamos a hacer. Ángel Víctor Torres, presidente en funciones, también secretario de los socialistas canarios, ha hablado de este asunto último. Durante el registro de varias candidaturas para las generales del 23 de julio, Torres dice que estamos ante la primera gran farsa de quien en campaña, dice Torres, campaña electoral, dijo una cosa y luego por el poder hace lo contrario, refiriéndose a ese al futuro presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por ese posible pacto del que estamos hablando, de que Coalición Canaria puede materializar en el ayuntamiento de Teguise, en Lanzarote. En el municipio de Teguise, en unos días esto se puede dar, el que haya una alcaldesa con el apoyo de Vox. Sin el apoyo de Vox, sin el voto favorable de Vox, el alcalde sería Marcos Vergás, candidato socialista, que es la lista más votada. Por tanto, estamos ante probablemente la primera gran farsa y mentira de quien en campaña electoral decía una cosa y por el poder hace justamente todo lo contrario. Bueno, el Partido Popular también ha hecho públicas sus listas a las generales por Canarias, pero bueno, lo que ha llamado hoy más la atención en lo político es el número 2 de Feijóo. Hoy se ha hecho público su nombre, se trata de esta mujer que ven aquí, es Marta Rivera, una ex de Ciudadanos. La vemos en esta foto con Ayuso, porque es la época en la que Rivera fue una de las consejeras que se sentó en el Consejo de Gobierno con la popular Ayuso. Bueno, con este anuncio del Partido Popular parece que el partido pretende enfriar la polémica generada desde ayer, Silvia Mascareño, Madrid, por ese acuerdo cerrado ayer mismo con Vox para gobernar ya juntos, Vox Partido Popular, en Valencia. Sí, un acuerdo que supone un punto de inflexión en la carrera hacia las urnas, un acuerdo que hoy justificaba Feijóo, culpando a los socialistas por no haber querido apoyar a la lista más votada, es decir, a los populares en la Comunidad Valenciana, pero sobre todo por el riesgo inminente de una repetición electoral. Y esa amenaza sí que se cierne ahora, pero sobre Murcia, porque allí sí populares y socialistas han pactado para dejar a Vox fuera de los órganos de gobierno del Parlamento regional. Y mientras vamos conociendo los fichajes de unos y otros para las próximas generales, cuando aún colean los resultados, pero sobre todo los pactos derivados de las últimas autonómicas y locales. Feijóo culpa al PSOE del pacto con Vox en la Comunidad Valenciana, mientras los socialistas arremeten contra ese acuerdo. De otra forma, la única posibilidad sería convocar elecciones nuevas, dado que el Partido Socialista no ha querido apoyar a quien había ganado las elecciones, que es el señor Mazón. Y es que el señor Mazón ha ganado limpiamente las elecciones en la Comunidad Valenciana. Y porque había que esperar.
Nosotros tenemos la obligación, y yo entiendo que tengo la obligación y también la devoción, de poner en marcha lo antes posible el gobierno que han querido los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. El Partido Popular nos mintió el lunes, escondía la alfombra roja a Vox y a un condenado de violencia de género, como hoy esconden a Abascal detrás de Marta Rivera de la Calzada. Marta Rivera, ex de Ciudadanos, escritora y hasta ahora consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, será la número 2 de Feijóo al Congreso. Carlos Martín, de Comisiones Obreras, será el gurú económico de Sumar. Lo ha anunciado hoy una Yolanda Díaz que propone un impuesto permanente a las grandes fortunas. Creo que estas son las propuestas económicas de las que tenemos que hablar y no de un rifirrafe entre dos partidos que, por cierto, es un modo de hacer política creo que no propio del siglo XXI. La amenaza de una repetición electoral se cierne sobre Murcia después de que PP y PSOE hayan excluido a Vox de la mesa del Parlamento regional. Sorprende la recaudación del impuesto de sociedades aquí en Canarias. Es ese impuesto que grava los beneficios que tienen las empresas. El año pasado, aquí tienen el dato, se pagaron 656 millones a cargo de este impuesto de sociedades. Y esto supone un 140% más que el año anterior. Y esta cifra es solamente un 6% menos que lo que se recaudó antes de la pandemia. Las empresas canarias pagaron 656 millones de euros en impuestos en 2022. Esta cifra supone un salto cuantitativo de un 140% más que los impuestos de 2021. Comparándonos con las cifras prepandemia, también se mejora más de un 20%. Las razones de este incremento son el mayor dinamismo de la economía, la inflación, que engorda tanto gastos como ingresos, y apuntan los economistas que el miedo a la reserva de inversiones de Canarias. Menos uso que se puede estar haciendo de los instrumentos REF debido a la incertidumbre reinante en estos momentos y también a la inseguridad jurídica que algunos instrumentos plantean para el empresariado canario. La valoración del crecimiento de impuestos es positiva. Que una empresa pague impuestos significa que ha generado beneficios y es, al fin de cuentas, el fin principal. Crecen los beneficios, pero sin embargo se produce un 6% menos que antes de la COVID. Nuestra economía produce en términos reales una cantidad inferior a la que se produjo en 2019 a razón de un 6,2%. El sector de la construcción es el que peor se ha recuperado, está un 13% por debajo de 2019. El Grupo Loro Parques retoma el proyecto de Siam Park, parque acuático en el sur de Gran Canaria, a pesar de las dificultades que llevan retrasando las obras de este complejo desde hace ya 7 años. Más de 20 litigios han provocado que la inversión inicial haya aumentado casi un 60% hasta llegar a los 160 millones de euros, pero la empresa asegura que van a seguir adelante. Hoy presentaban los detalles de ese macroparque de 1 kilómetro de largo que está a la espera del nuevo plan de modernización y mejora para el sur Gran Canario, con la confianza en que no haya más retrasos. Desde el año 2015 es que el Gobierno aprueba el PMM, con 2 declaraciones del Cabildo de Interés General y del Gobierno de Interés Estratégico. Pasan 7 años y en 7 años no se ha sido capaz de darle las autorizaciones para desarrollar el proyecto del Siam Park. Pasadas las 9:30 de la noche, la Salvamar llegaba al muelle de Gran Tarajal, en Fuerteventura, con 54 personas a bordo. Un buque mercante los había rescatado cuando viajaban en una lancha que se hundía a unos 100 kilómetros de la isla. 2 de los ocupantes cayeron al mar y fueron localizados horas después por el helicóptero de salvamento. Todos están en buen estado de salud, menos uno que requirió traslado hasta un centro sanitario. 2 hombres han reconocido ser autores de un delito contra los ciudadanos extranjeros y de 4 de homicidio imprudente. Han sido condenados a 3 años por el primer delito y a 2 años y 1 día por cada uno de los homicidios. Fueron patrones de una embarcación rescatada en el sur de Gran Canaria con 52 personas a bordo. Durante la travesía murieron 2 bebés, un niño de 10 años y un hombre adulto.
Vamos a seguir en la costa, pero hablando de otra cosa, porque actualmente, a día de hoy, se sigue trasvasando petróleo de Rusia, petróleo ruso, a buques en alta mar, muy cerca de las costas canarias, pero no en aguas jurisdiccionales españolas. Por eso escapan a los vetos y las restricciones europeas. El caso Óscar Herrera es que la Marina Mercante ha alertado de otro asunto. Dice la Marina Mercante española que ese trasvase de crudo es muy peligroso y que pone en peligro la salud medioambiental del entorno marino. Sí, Europa dejó de comprar combustible ruso tras la invasión de Ucrania, pero el Kremlin ha buscado nuevos mercados, sobre todo en Asia, y ahí aparece Canarias como punto intermedio de esa nueva ruta marítima. Una consultora británica con imágenes por satélite detectó que Rusia está haciendo trasvases de combustible en alta mar, de un buque a otro, en aguas cercanas a Canarias, al sur del archipiélago, al norte de Cabo Verde. También se ha detectado que es en una zona fuera de la jurisdicción española, por tanto es legal, pero la Marina Mercante entiende que se trata de una maniobra compleja y que entraña un evidente riesgo medioambiental. Los pequeños barcos zarpan del Báltico cargados de petróleo ruso. En el Atlántico Medio, al sur de Canarias, en aguas internacionales, hacen el trasvase a un buque de mayor porte que continúa su ruta hacia India y China, principales compradores. Desde mayo se han confirmado al menos 5 de estas operaciones que, según los expertos, son complejas y peligrosas. Todo se hace de tapadillo, sin cumplir las normas, y si hay un vertido no van a dar aviso, desde luego, nos lo vamos a tener que encontrar. La Marina Mercante reconoce el riesgo medioambiental y anuncia que ha intensificado los controles. Asume que ocurren a más de 200 millas de las islas y por tanto son legales, pero eso sí, peligrosas. Que se esté haciendo el ship-to-ship con buques o embarcaciones que no den los estándares mínimos internacionales en cuanto a seguridad. Se puede producir un derrame porque puede haber mareas, mala mar o lo que fuera, o simplemente que haya una rotura de algún elemento. España ha reclamado a la Organización Marítima Internacional mayor control ante estos trasvases en alta mar que comenzaron cerca de Ceuta y que ahora se han trasladado al sur de Canarias. Y aumentan aquí en Canarias las sentencias, las denuncias y las sentencias de condena por violencia machista entre enero y el mes de marzo ya de este año, son datos. Canarias es una de las regiones con más casos, según el Consejo General del Poder Judicial, que alude sobre todo a lesiones y también a malos tratos. En el primer trimestre del año, Canarias aumentó la criminalidad machista en un 18%, una cifra superior a la media nacional, con más de 5.500 denuncias. Según el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, 22 de cada 10.000 mujeres en Canarias son víctimas de violencia de género, lo que coloca a Canarias en la cuarta posición de toda España. No solamente aumentan las denuncias, también lo hacen un 16% las sentencias condenatorias y disminuye también en un 30% las absoluciones. El 95% de los hombres que se sientan en el banquillo de los acusados acaban siendo finalmente condenados. Aumenta también en un 6% las órdenes de protección y la mayor parte de ellas, 7 de cada 10 que se solicitan, acaban siendo finalmente acordadas. Las mujeres están confiando en las instituciones, están dando ese paso tan difícil como es denunciar a su maltratador, y también, por supuesto, significa que las instituciones, todas las personas que rodeamos a las víctimas de violencia de género, están colaborando también para que el proceso llegue a su fin. Este miércoles 14 de junio se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y del Maltrato en la Vejez. Algunos organismos aprovechan esta jornada para denunciar. Nerea, muy buenas tardes, que son muchos, dicen, los casos de desnutrición de nuestros mayores que están residiendo en residencias. Tanto es así que, según la Unión Ciudadana para la Mejora de las Residencias, el porcentaje de personas mayores que sufren de desnutrición en sus hogares está en el 5%, mientras que en el caso de los que viven en residencias puede llegar hasta el 60%. Unos datos que son sin duda muy preocupantes y que, según explican, se deben a diversos factores. Por un lado, se encuentra la mala calidad de la comida, que por su aspecto no resulta demasiado apetecible, pero también lo achacan a la falta de personal y al poco tiempo que tienen estos trabajadores
trabajadores para dedicar un trato más individualizado a los usuarios. Esta situación, según han denunciado desde la asociación, se está repitiendo en la actualidad en muchas residencias de todo el territorio español. Dietas poco equilibradas y comida de mala calidad en las residencias españolas. Es lo que denuncia una unión ciudadana que busca mejorar la atención que se da a los mayores en las residencias. Una mala alimentación que puede derivar en casos de desnutrición, pero que también está ligada a otros factores. Al haber falta de personal, entre los residentes no les da tiempo de recibir toda la comida, porque no tienen el suficiente, digamos, apoyo. En la mayoría de casos son las familias las que detectan el déficit nutricional de los mayores. Tomás vivió durante más de un año en una residencia en Madrid y esto es lo que nos cuenta. He estado 14 meses y 19 días, no he comido ni un solo día allí, era imposible. O sea, comer allí había que tener ganas de envenenarse. También desde Canarias se demanda un grupo de profesionales específico que controle el valor nutricional y las dietas de cada usuario. Ver las necesidades nutricionales, transmitirlas al nutricionista y hacer los menús adecuados para esas personas. Y tener en cuenta, por ejemplo, cualquier patología que sea de alguna alergia alimentaria que puedan sufrir. El estado nutricional juega un papel fundamental en la salud de los residentes para hacer frente también a posibles infecciones. Los mayores y sus familias demandan atención y mejores cuidados. La gerontofobia es un problema social. De cierto desprecio o cierto abandono de la gente mayor y si es dependiente, más todavía. Voces expertas apuntan, somos un país gerontofóbico. Que miran que no valen para nada. El problema, recalcan, no está en que exista odio hacia los ancianos, sino que mostramos una actitud discriminatoria hacia ellos. ¿Quién levantó toda España, las carreteras y todo eso? Pues fueron los mayores. Tendrían que estar un poco más valorados. Los estereotipos asociados a la tercera edad abundan. No sirven, no valen, arrinconados. Prejuicios que se nutren de la imagen social que se proyecta de ellos. Cuando alcanzan los 45 pasan a ser considerados improductivos. Los de más de 65... inservibles. Una visión negativa que José, jubilado, no comparte. ¿Qué se siente útil aún? Yo sí, totalmente. Hablando de la batallita del abuelo, yo ahora por último estoy como intentando de hacer preguntas a los mayores porque creo que me enriquece. A mi hijo, por ejemplo, que los abuelos son importantes. Muchas veces él dice, no, abuela, así no es. Yo, tú hazle caso a la abuela, que la abuela sabe. Porque también son fuente de sabiduría. Existen más de 350.000 pensionistas ahora mismo en Canarias con una media de ingresos de 1.087 euros. Son algunos datos que se recogen en la nueva edición del Observatorio del Mayor, una publicación que recoge cómo está la situación de los mayores en nuestro país en materias como el cambio digital, sanidad o la dependencia en el último año. La Confederación Sindical de Comisiones Obreras valoraba positivamente hoy las últimas negociaciones sobre pensiones. Y hay que mantener esa senda porque es la garantía de que los mayores, cuando se llegue la ocasión, podamos tener una vida digna. El Parlamento Europeo, vamos con otro asunto, se opone a la vigilancia biométrica en tiempo real y ha impuesto condiciones para los nuevos sistemas como ChatGPT, limitaciones que se prevén en la primera ley de inteligencia artificial. Con 499 votos a favor, la Eurocámara ha fijado hoy su posición de cara a estas negociaciones que empiezan con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea para pactar el texto definitivo. En Ucrania son ya 12 los fallecidos por el ataque ruso a este edificio residencial que está en la localidad natal del presidente Zelensky. En Odessa, en el sur del país, 3 personas han perdido también la vida. Otro ataque en la provincia de Donetsk deja otros 3 fallecidos. Ucrania parece que va tomando poco a poco la iniciativa en su contraofensiva al este del país. Seguimos en el exterior, lo que están viendo es señal en directo. Italia está hoy de luto nacional. Es la imagen que nos llega del funeral de Estado por el ex primer ministro Silvio Berlusconi en la Catedral de Milán. Miles de personas se han congregado junto al templo, ahí los tienen, desde horas antes de las exequias. Los funerales del político han estado oficiados por el arzobispo Mario Delpini ante autoridades nacionales y europeas que van desde el jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, a la primera ministra Giorgia Meloni.
En Lanzarote, la audiencia ha juzgado hoy a 7 personas acusadas de introducir cocaína en la isla en forma líquida. Usaban correos humanos, también conocidos como muleros. Los hechos ocurrieron en 2012, cuando, en el marco de la Operación Greco, la policía desarticuló esta organización criminal. Y en Fuerteventura, la Policía Nacional ha desactivado un punto negro de venta de drogas, una operación que termina con 2 personas detenidas. María Asensio. Una mujer de unos 40 años y su hijo de 18 han sido detenidos en Puerto del Rosario por la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de tráfico de droga. Vendían sustancias estupefacientes en su domicilio situado en el barrio del Charco. En el registro de la vivienda fueron incautados más de 23.000 euros en efectivo, 74 gramos de hachís y varias dosis de heroína. Además intervinieron 2 básculas de precisión y diferentes materiales para el tratamiento, corte y envasado de la droga. También joyas, un teléfono móvil y una pistola de aire comprimido. Los 2 detenidos, que contaban con antecedentes policiales, ya han sido puestos a disposición judicial. Los funcionarios de justicia han decidido mantener la huelga pese al estancamiento de las negociaciones. Insisten en que no van a esperar al nuevo gobierno que resulte tras el 23 de julio, porque quieren soluciones ya. Entre sus reivindicaciones proponen que se reconozca la carrera profesional y el reparto de funciones. Si quieren sacar cualquier tipo de ley que nos vaya a afectar a los ciudadanos, a la estructura de los juzgados, lo tienen que negociar con nosotros, que somos los que trabajamos. Somos el 93% de los trabajadores de justicia. No vamos a esperar a la entrada de un nuevo gobierno, porque esto se demoraría en el tiempo. Queremos soluciones ya. Los afectados por el volcán en La Palma presentan una nueva propuesta legislativa para que exista una ley de volcanes aquí en Canarias. Aseguran que ese texto, esa ley, blindaría los derechos económicos y también sociales de las personas, de los ciudadanos de las islas que sufran las consecuencias de una nueva erupción volcánica. La Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna ha sido el escenario elegido para dar a conocer esta iniciativa, que no solo representa a los miles de palmeros que sufrieron pérdidas por el volcán de Cumbre Vieja, sino a todos los habitantes de Canarias que puedan verse afectados ante una situación similar. Para que no pase lo que está pasando ahora, que al no haber ley, uno por un lado, otro por otro, nosotros en el centro y sin hacer nada positivo por los afectados precisamente. Porque mañana puede venir otro gobierno, otra gente, otro consejero, no sé, que diga, bueno, pues ya no hay más ayudas, se acabaron. Y esa ley, ese vacío legal, hay que ocuparlo de tal manera que contemple todos los derechos de los afectados antes y después del volcán, y que dejen de ser afectados el último día que se tenga completada toda lo perdido, ¿no? Sus propiedades, su vida, sus casas, su finca. A partir del día 19 de este mes, la plataforma recorrerá todos los municipios de Canarias recogiendo firmas para llegar a las 15.000 que son necesarias para que el Parlamento reconozca los derechos sociales y económicos de los afectados por un fenómeno volcánico. Los científicos siguen estudiando en qué condiciones se encuentra el terreno sobre las coladas, ya sea por la temperatura o por las deformaciones que se van produciendo. Ahora mismo recomiendan no construir sobre este espacio. Recuperar suelos afectados por la lava frente a estudiar las nuevas formaciones. Los trabajos sobre las coladas ya han dañado tanto tubos volcánicos como domos en superficie. La lava muy fluida está muy cargada de gases. Tanto era así que los gases aquí llegaron a inflarse como si fuera una especie de pompa de jabón. Es lo que conocemos como un domo. Se ha pasado el camino por la traza que tenía originalmente, en contra de las recomendaciones de los geólogos, y se ha atravesado el domo por el mismo medio, demoliendo la parte más interesante del mismo. La situación de los suelos no ayudan a la reconstrucción. A unos 2 metros de profundidad estamos a 500 grados. Un sólido que está a esa temperatura, a medida que se va enfriando, se va encogiendo. La última vez que yo vi un dato de encogimiento de las coladas, la superficie de las mismas se había hundido más de 20 centímetros desde el final de la erupción. No se puede cimentar en un terreno que se hunde. La afección es tan evidente sobre el terreno como desconocida bajo él. En Montaña Cogote se abrió una falla de tipo creep, es decir, el suelo se ha partido y se está moviendo de esta manera. Tenemos muchas viviendas por aquí que aparecen fracturadas, pero no ha sido la lava que las haya empujado, sino el suelo que se ha movido. Los estudios prosiguen donde la temperatura lo permite, en esos nuevos caños de fuego que hasta en 3 niveles recorren las coladas.
En Arucas, Gran Canaria, la Guardia Civil ha realizado un simulacro para comprobar el protocolo de las unidades de primera respuesta nuclear, biológica y química. Se pone en práctica acciones ante una posible amenaza bioterrorista. En este caso, los agentes extrajeron un paquete sospechoso del Ayuntamiento de Arucas, colocado de manera intencionada para realizar este ejercicio. Y coincidiendo con el Día Mundial del Donante, arranca una campaña que nos recuerda la importancia de donar sangre antes, sobre todo, de comenzar las vacaciones, de irnos de viaje, periodo en el que bajan mucho las donaciones, pero aparecen también problemas de stock en los hospitales canarios. Con la llegada del verano desciende también el número de donaciones de sangre en el archipiélago. Por ese motivo, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha lanzado una campaña de verano bajo el lema "Las vacaciones comienzan cuando dona sangre". Se espera llegar a la cifra necesaria de 300 bolsas diarias en el archipiélago. El año pasado se realizaron 65.000 donaciones en las islas. Además, hoy se ha anunciado que se espera crear un punto fijo de donación de sangre en la isla de La Palma. Tras un ligero descenso en el stock durante el mes de mayo, se han recuperado ya las cifras habituales y eso sí, se anima a toda la población a que done sangre antes de comenzar sus vacaciones. Con la estacionalidad, porque verano siempre es una época en la que más caen las donaciones, y generar el hábito de donar en esta fecha. ¿Cómo pretendemos hacerlo? Pues con un mensaje que refuerce la relación del inicio de las vacaciones con la donación de sangre. Javier empezó a donar hace 20 años. Lo hizo porque iban a operar a su padre. Nos pidieron a los familiares que fuéramos a donar sangre porque había falta de sangre. Entonces, realmente al final me di cuenta que había gente que se iba a operar y tenía que esperar porque no había un banco de sangre suficiente. Y como a mí no me cuesta nada porque eso se regenera rápido, pues decidí que podía ayudar aunque sea un pizquitito de esa manera. Desde la segunda vez ya se apuntó a la donación por aféresis, que permite separar al momento los componentes de la sangre en función de las necesidades de la red transfusional canaria. Lo podemos hacer para donación de plaquetas, que obtenemos de 4 o 5 veces más plaquetas de las que obtenemos en una donación de sangre normal, o lo podemos utilizar para donaciones de plasma, que obtenemos el doble, incluso el triple de plasma que obtenemos de una donación de sangre habitual. Donaciones, pues llevaré 200 o así. Desde el año 82, suena un poco gracioso, pero fue con la mili. Para librarme y escaquearme un poquito de estar haciendo instrucción, llegaron los de la Cruz Roja y dijeron de gente para donar y dije, mira, una vez al mes vengo, he hecho una horita a pasar el rato. Cualquier persona mayor de 18 con más de 50 kilos, buen estado de salud y voluntad altruista puede sumarse a las 3.500 donaciones por aféresis que se registran cada año en Canarias. Nos vamos a la costa. Las banderas azules son las buenas, las que todo el mundo quiere, pero hay otras que son negras. La ONG Ecologistas en Acción ha otorgado hoy esas 48 banderas negras por todo el litoral de España. Negras por vertidos o por desarrollos urbanísticos que consideran que no son sostenibles. Gema Padilla, aquí en Canarias. Gema, buenas tardes. Tenemos 4 de esas banderas negras ondeando. Pues sí, Paco Luis, buenas tardes. 4 playas de Canarias, como dices, han recibido esa insignia negativa. 2 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 2 de la provincia de Las Palmas. Si empezamos aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, esta playa del Médano donde nos encontramos ha recibido esa bandera negra por vertidos. También en la playa de Fuencaliente, en la isla de La Palma, ha recibido esa bandera negra por construcción. Si nos trasladamos hacia la provincia oriental, hacia la provincia de Las Palmas, la playa de Corralejo en la isla de Fuerteventura también ha recibido una bandera negra por ampliación portuaria. Y también en la isla de La Graciosa, la playa de La Francesa ha recibido otra bandera negra por afección a la biodiversidad. Todo un listado que ha elaborado, como dices, esta Asociación de Ecologistas en Acción tras un nuevo recorrido por los más de 8.000 kilómetros de toda la costa española. Gracias, Gema. Seguimos en la costa porque un biólogo está denunciando la presunta colisión con un cachalote en el trayecto que cubría Fred Olsen entre Gran Canaria y Tenerife. La naviera asegura que no ha registrado indicios de impacto alguno en el barco y que están testando nuevas tecnologías para aumentar su capacidad de detección de estos cetáceos.
Biólogos marinos no descartan que en los próximos días pueda aparecer un nuevo cetáceo muerto en alta mar o varado en nuestras costas. En un trayecto que cubría Agaete-Santa Cruz se produjo presuntamente la colisión con un ejemplar según la versión de este joven. Estaba por fuera en una de las zonas habilitadas para salir fuera del barco y sentí de repente un golpe. Y al mirar la estela del barco, la estela de espuma que deja, pues empezó a formar una pequeña mancha marrón en la zona y apunté con la cámara, le da sangre. Estos animales tienen un sistema nervioso parecido al nuestro, en el sentido que sienten mucho dolor, son mamíferos al final, y ante este golpe estaría revolviéndose y sufriendo. En las fotos que este viajero proporciona se ve la cabeza del cachalote. Se vio la cabeza del animal saliendo y más tarde pues pudimos observar pues la cola y demás. Es un momento bastante triste, la verdad. Este biólogo cuenta que sintió el golpe como cuando conduciendo se pasa por un bache o por encima de un animal pequeño. También señala que había otros cachalotes en las proximidades y que probablemente este fue sorprendido por la velocidad del buque cuando salía a la superficie para respirar. Sin embargo, la compañía mantiene que no ha registrado indicios de impacto en sus inspecciones. Reducir la brecha digital y también la social es el objetivo del proyecto Red Lab, en el que participan unas 500 personas en riesgo de pobreza y de exclusión social de toda Canarias. Aprenden a manejarse en Internet y de paso aprovechan para ampliar su currículum. Cerca de 500 personas forman parte de Red Lab Canarias, un proyecto piloto que busca la inclusión digital, laboral y social. Consiste en una acción formativa muy intensiva, es decir, es una inmersión en el ámbito de las competencias digitales. Está orientado a personas con un determinado perfil, con edades entre 45 y 65 años, con bajo nivel de estudio y con dificultades para acceder al mercado laboral. Es muy difícil porque en este grupo de edad opera lamentablemente una discriminación que se llama edadismo. Es el caso de Pino y Agustina. Han aprendido a manejarse por Internet de manera práctica, han ampliado su currículum y con ello ven un nuevo mundo de oportunidades. La clave PIN, la clave permanente, el firmar el paro, cualquier cosa, sola, yo. Y entonces te sientes como, ¡oh, qué maravilla! Si me sabría algo, pues sí lo cogería, por supuesto, siempre y cuando esté capacitada como para hacerlo. Ahora que ha terminado el curso, toca abrir nuevas puertas para romper la brecha digital y social. Ese es el objetivo de este proyecto. La alfarería gomera es una de las tradiciones más ancestrales de la isla. En la actualidad, a través de un proyecto sobre el estudio de los hornos de losa en el Cercado, se busca conocer los elementos importantes que rodean a esta milenaria práctica. Conservar el patrimonio que rodea la elaboración de cerámica supone conocer el contexto en el que se realizaba y además investigar etnográficamente los actores que han propiciado su mantenimiento a lo largo del tiempo. Se partió de información oral básicamente, hicimos una serie de entrevistas en las cuales preguntábamos por la localización de los hornos, cómo se habían construido, de dónde habían provenido los materiales. Una primera toma de contacto a la que precede el inventariado de los hornos de losa, elemento central de esta actividad. Sí, para situar un poco cómo estaban distribuidos en todo el territorio del Cercado. Desvelando datos importantes que posicionan al Cercado no solo como el lugar donde se desarrollaba, sino que era un oficio extendido entre la población. La actividad losera en el Cercado no estaba concentrada en un punto, estaba generalizada. De hecho, en las entrevistas nos decían, no, aquí en el Cercado todo el mundo se dedicaba a la losa. Un estudio para preservar esta tradición que nos mantiene unido a la artesanía más ancestral de La Gomera, proveniendo de un entorno único, testigo milenario de manos transformadoras de materia prima. Bueno, pues hablando de tradiciones, en la Orotava, en Tenerife, están ultimando los detalles para celebrar el Día Grande, el más esperado de sus fiestas. Es la infraoctava del Corpus Christi, o como es conocido popularmente, el Día de las Alfombras. Mañana lo verán con nosotros en directo, pero las calles del municipio se van a vestir de flores. Pero para eso antes es necesario deshojar primero los pétalos. Es un proceso arduo en el que se involucran los vecinos del municipio.
más de un centenar de personas, vecinos y vecinas del municipio, implicadas en este deshoje de flores, dejándolo todo a punto para que mañana se puedan elaborar esas 37 alfombras de flores que van a engalanar las calles principales de la Villa de la Orotava. Empezaron el lunes y terminarán esta noche cuando se deshoje la última de las flores, para que mañana los alfombristas puedan elaborar los tapices. Se repartirán alrededor de 300 cajas con distintos tipos de flor en función de los bocetos y colores necesarios para cada alfombra, una cifra un tanto inferior a otros años por la escasez de flores en los invernaderos, pero que no supondrá un problema para que mañana se pueda celebrar y disfrutar el día grande de las fiestas de la Orotava. Las inclemencias del tiempo, etcétera, estamos muy faltos de flor, pero todo va a salir. No se preocupe, que la Orotava va a quedar como siempre preciosa. Ya el segundo año, el año pasado empecé, me encantó la experiencia y nada, repetir. Como vivir un poco la fiesta participando en algo. SIF Market celebra una nueva edición. Es una cita estratégica para atraer productores, también dinero, inversión, encontrar nuevos proyectos y dar a conocer de paso las ventajas, que son muchas, que ofrece Canarias para los rodajes, sobre todo con esos importantes beneficios fiscales de nuestro sistema fiscal. Casi 20 años de trayectoria donde se busca contribuir a la dinamización de la industria. Un salón, 22 mesas, 17 proyectos audiovisuales y profesionales de diferentes partes del mundo. Soy productor francés. ¿De Colombia? Vengo de Málaga. Guionistas, productores, directores, plataformas, distribuidores, agentes de ventas que intentan encontrar en este mercado audiovisual los ingredientes perfectos para su proyecto. Como todo programa latino, internacionalizarse, distribuidores, asesores de ventas, poder ir a festivales. Es muy interesante porque a lo mejor de otra manera no llegan ciertos proyectos. Nos sentamos con una agenda programada, con unos tiempos, además hacemos conferencias, también ofrecemos localizaciones de las islas para que vengan a rodar esos proyectos. Es un mercado muy boutique porque te permite tener un acercamiento muy personal con todos los invitados, con las productoras, agencias de venta. Para mí es uno de los mercados más interesantes porque a nivel europeo trata de reunir a tanto plataformas como a canales de televisión. Como esta casa Televisión Canaria, que también participa. Poder explicarles cuáles son los mecanismos con los que contamos en Televisión Canaria para que ellos puedan presentarnos esos proyectos y a lo mejor colaborar en el futuro para que puedan ellos producirlos y nosotros emitirlos. SIF Market lleva cocinándose 2 décadas y ha conseguido el equilibrio perfecto entre proyectos comerciales y otros con mayor riesgo creativo. Sentía sucia. Vamos con el adelanto de la crónica deportiva, Armando Vallejo. Bueno, en deportes como casi que en la vida, don dinero manda. La Unión Deportiva, para estar en primera, tiene que soltar dinerito, o sea, para instalaciones y también para fichajes. Por supuesto, instalaciones, 4 millones de euros hace falta de inversión para el estadio de Gran Canaria para jugar en primera división, que va a pagar el Cabildo de Gran Canaria, pero tiene que adelantar Unión Deportiva Las Palmas. Megafonía, el videomarcador tiene que mejorarse también y, por supuesto, los focos del estadio de Gran Canaria. Después explicamos cuáles son todos esos apartados. En el Club Deportivo Tenerife, aunque no se ha dicho que esta campaña que están viendo sea especialmente del Tenerife, pero se supone que es de la campaña de abonados del conjunto blanquiazul. Yo no soy del Tenerife, que entre otros ha dicho, por ejemplo, el capitán blanquiazul, Aitor Sanz. Mañana conoceremos el desenlace de ese lema que ha creado mucha expectación y se ha viralizado. Y ya saben, baloncesto, ayer renunció el Gran Canaria a jugar la Euroliga porque literalmente dijo Sabané que es una ruina. Pero había que elegir después entre cuál competición disputar, si Eurocup o Basketball Champions League. Al final, Eurocup. ¿Por qué? Hoy explicamos los motivos de esa decisión. También, que tendrá que ver con el dinero, seguro. Por supuesto, siempre. Como todo. Armando, muchas gracias. Enseguida vamos con todos los deportes. Antes de terminar, un apunte más. 3 años de intenso trabajo y una inyección económica también por parte del Cabildo, 420.000 euros, han dado como resultado 18 vídeos documentales como este que ven, que ponen en valor la dimensión cultural y agrícola de Gran Canaria. Es un proyecto que nacía con el COVID y cuya misión es sostener la industria audiovisual de la isla. La historia, la etnografía, el acervo cultural de Gran Canaria, todo recogido en 18 vídeos. Por ejemplo, largometrajes en los que se ahonda en la vida y obra de Alonso Quesada o del poeta Tomás Morales. Hemos recreado algunas escenas muy relevantes o más significativas de la vida de ambos escritores y también hemos intercalado textos de ambos creadores, algunos lo hemos hecho con poetas recientes, con poetas jóvenes. Contenido literario pero también de carácter social, adentrándose en las cárceles de la mano del teatro o en la realidad de las bandas de música.
la conexión entre los pueblos y lo importante que es culturalmente pertenecer a una banda de música dentro de lo que es un municipio en Gran Canaria. Protagonismo también de los paisajes, los oficios ancestrales, la gastronomía, los mercados. Protagonismo al producto canario, al color, a la diversidad, y yo creo que pues ese arraigo al ajetreo de un mercado. Los 18 vídeos se podrán disfrutar a través de distintos canales que mostrarán una cultura muy arraigada al territorio, a sus costumbres, a su pasado y a su presente. Bueno, terminamos. A las 20:30 vuelven los informativos. Nos tienen 24 horas a su disposición en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Tengan muy buena tarde. Hasta mañana.